y compartimos y volvemos a la acción. A ver, que anda a saber dónde diablo lo tengo la cosa. Aquí está. A ver, en eso estábamos, ¿ok? Se ve, ¿no es cierto? Sí, profesor, sí se ve. Sí, bien. Eh, Está claro, ¿no es cierto? Fíjense que aquí hay incluso una cuestión de métrica, ¿no es cierto? Eh, Hay un problema de métrica, ¿no es cierto? ¿Cómo mides, ¿no es cierto? Qué sé yo, los resultados que tú estás obteniendo, ¿no es cierto? En fin, eso está un poquito más complicado, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando yo recién salí de la universidad, ¿no es cierto? Uno de los primeros trabajos, o sea, no estaba saliendo de la universidad, yo ya había salido hacía mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que yo no quise trabajar nunca en la administración pública, digamos. El primer trabajo en la administración pública en que yo estuve involucrado fue el año 91, por ahí, 90, 91. Estuve trabajando en el Ministerio de Salud. Y por esa época llegaron los escáneres. Y nadie sabía cómo evaluar, ¿no es cierto?, la compra de escáneres. Entonces yo, como buen estudiante, como buen tipo recién salido de la universidad, dijo, fácil, evalúe, ¿no es cierto?, el impacto sobre la esperanza de vida, que si yo qué, multiplique por la producción y va a obtener un resultado. Y me miraron, compadre, bueno, y me dijeron, ¿qué te pasa? eh, Hay un problema de métrica, ¿ok? Um, cómo mides resultados, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú dices, mire, hay un sobrecupo de párvulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sobrecupo de párvulos, ¿en qué redunda eso? Si tú tienes un montón de cabros chicos en una sala y dices, mire, ¿sabes qué? En vez de tener 15 cabros chicos, vamos a tener 20. Fíjate que el resultado puede ser bastante feo, ¿no es cierto? Medido en términos de objetivos educacionales y otro tipo de cosas de ese estilo, ¿no? Eh, pero no hay como una manera muy directa, ¿no es cierto?, de medir una cosa como esa, ¿ok? O sea, ahí entramos en consideraciones que son distintas, ¿no es cierto?, de la suma y resta de beneficios simplemente, ¿ok? No solo quizás no sea tan difícil, ¿no es cierto?, sino que es políticamente poco convincente, ¿no es cierto?, hacer una cosa como esa, ¿ok? Políticamente poco convincente. Eh, sí, parece que por ahí va el término, ¿ok? En fin, eh, cuidado con eso, ¿no es cierto? Aparte de lo que habíamos dicho en la reunión anterior, ¿no es cierto? Cuidado con las unidades de medida, la métrica con que tú evalúas, con que tú presentas antecedentes de un proyecto, de proyecto social. Después, bueno, como resultado, ¿no es cierto?, de oferta y demanda, ¿no es cierto?, lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, es una proyección de un déficit o lo que sea. Eh, Evidentemente, ¿no es cierto?, si queremos justificar, si tenemos un buen proyecto, el proyecto, ¿no es cierto?, va a suplir un déficit, ¿no es cierto? Es decir, esto va a funcionar en la medida, ¿no es cierto?, que logremos cuantificar un déficit, ¿no es cierto?, proyectado en algún minuto del tiempo, ¿ok? Bueno, y ahí está, ¿no es cierto?, es la diferencia entre demanda y oferta. Eh, Tanto en la situación actual como en la situación proyectada. Cuidado con eso, ¿no es cierto? De nuevo, otra cosa que, ¿no es cierto?, que la vamos a ver también en la parte más matemática de este curso. Eh, ¿Cómo se llama? Porque uno podría decir, bueno, a lo mejor, ¿no es cierto?, que si yo, hoy día no hay déficit, ¿no es cierto?, pero sí yo proyecto que en 2 años más va a haber. Eh, entonces la pregunta se transforma en una pregunta distinta. Se transforma en una pregunta de cuándo hacer el proyecto. ¿Ok? Si no hay déficit actual, ¿no es cierto?, pero podemos proyectar un déficit, ¿no es cierto?, a mediano plazo, entonces la pregunta, ¿no es cierto?, no es si hay que hacer una obra o hay que proveer de ciertos recursos públicos, sino más bien cuándo hay que proveerlos, ¿ok? Y eso tiene su matemática, ¿no es cierto?, detrás. Creo que algo estuvimos conversando sobre ese tema en algún minuto, ¿ok? Bien, el punto, ¿no es cierto?, aquí se vuelve un poco sobre el tema de la métrica, ¿no es cierto?, que estaba comentando recién. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que si nosotros queríamos medir el déficit correctamente, las cantidades demandadas del recibo deben estar expresadas en la misma unidad, periodo y área. ¿Ok? Aquí aparece explícitamente el problema de métrica. ¿Ok? El déficit puede ser un déficit cuantitativo, ¿no es cierto?,
problema de cobertura, ¿no es cierto? Pero también puede ser un problema cualitativo, ¿ok? Es decir, ¿cómo se llama? Que se mide a través, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de la carencia de estándares de servicio apropiados, o algo por el estilo, ¿ok? Eh, Fíjate, ¿no es cierto?, que muchas veces estos déficits cuantitativos, ¿no es cierto?, también están disfrazados de alguna manera. Qué sé yo, en el caso de todo lo que sea infraestructura pública rural, por ejemplo, ¿no es cierto?, el problema que tú tienes no es tanto un problema de, ¿cómo se llama?, de cobertura, ¿no es cierto? La capacidad, ¿no es cierto?, que de las escuelas rurales normalmente está subutilizada. Lo mismo pasa con los consultorios, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, con los caminos, con un montón de cosas de ese estilo. Fíjate, ¿no es cierto?, que ahí uno diría, mire, en realidad no hay problema de cobertura, ¿no es cierto?, por tanto no hay un déficit cuantitativo. El problema, ¿no es cierto?, es un problema cualitativo. O sea, el hecho, ¿no es cierto?, que un brocacoche, ¿no es cierto?, que un niño tenga que caminar, qué sé yo, 3, 4 horas, ¿no es cierto?, o andar en un vehículo, en locomoción colectiva, ¿no es cierto?, durante un montón de tiempo, ¿no es cierto?, en invierno, qué sé yo qué, te lleva, ¿no es cierto?, a una consideración cualitativa del acceso, ¿ok? Es decir, es una combinación de las dos cosas. ¿Te das cuenta? De nuevo, cuidado con esa parte, ¿no es cierto? Ahí lo que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, es con la consistencia, ¿no es cierto?, de los datos que uno utiliza, ¿ok? Bueno, aquí hay una proyección gráfica, ¿no es cierto? Esta es la forma en que uno expresa, ¿no es cierto?, los déficits, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que está proyectando, que ha encontrado para un caso problema, ¿no es cierto?, de gestión pública, ¿ok? En la medida, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, podamos construir una gráfica como esta, ¿no es cierto?, podemos proyectar una brecha, ¿no es cierto?, o un déficit, ¿no es cierto?, que debiera suplir la gestión pública, ¿ok? Eh, eh, bueno, y aquí, ¿no es cierto?, de nuevo un poco volvemos al problema, ¿no es cierto?, de cómo se plantea el problema. La idea, ¿no es cierto?, es que hay que orientar, ¿no es cierto?, las soluciones para suplir el déficit. Eh, Suponiendo, ¿no es cierto?, por supuesto, que ya tenemos una situación mejorada, optimizada, ¿no es cierto?, es decir, a todo lo que se pueda funcionar, ¿ok? Aquí tenemos un monito, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que intenta explicar algo como eso, ¿ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que nosotros podemos tener población postergada y población objetivo, ¿no es así? En el contexto de población afectada, ¿ok? Aquí tenemos una relación, ¿no es cierto?, entre las poblaciones sin problemas, postergadas, y la población objetiva, ¿ok? Lo que estamos diciendo con eso, ¿no es cierto?, que aquí estamos mitigando un problema, ¿no es cierto?, no lo estamos solucionando en la práctica. Y eso también es una situación, ¿no es cierto?, que muchas veces se suele encontrar en la gestión pública de proyectos, ¿ok? No se puede aspirar, ¿no es cierto?, a solucionar todos los problemas de un zapatazo, ¿no es cierto? Y normalmente se avanza en soluciones que son parciales, que son por ahora, ¿ok? También, de nuevo, cuidado con esto, ¿no es cierto? Aquí a veces también esto se transforma en un problema cualitativo, ¿ok? El déficit, ¿no es cierto?, muchas veces se prefiere la cobertura a la calidad de la cobertura, y eso es un problema, que la historia económica chilena, ¿no es cierto?, ha demostrado que es ser un problema bastante complejo. Ejemplo, durante la dictadura, ¿no es cierto?, el, ¿cómo se llama? Eh, Durante la dictadura, ¿no es cierto?, se hizo una cosa muy extraña, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, en vista de los déficits habitacionales que habían, ¿ok? Qué sé yo, en tiempos de la dictadura, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Chile el déficit habitacional llegó a cerca de 1 millón de personas, ¿no es cierto?, que no tenían literalmente dónde vivir. Pero el país tampoco era un país muy rico, ¿no es cierto?, más bien era un país bastante pobre. Ustedes no tienen yo creo que ustedes son muy jóvenes, ¿no es cierto?, no tienen una dimensión, ¿no es cierto?, de la diferencia que uno puede observar en el país, ¿no es cierto?, en los últimos 30 años, ¿ok? Eh, Solo para darles una idea, ¿no es cierto?, que si yo el ingreso per cápita, ¿no es cierto?, del año 90 hasta ahora, ¿no es cierto?, en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, se ha quintuplicado, muchachos. Quintuplicado, multiplicado por 5, ¿ok? O sea,
eso es para darles una idea, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de las diferencias que se han visto a lo largo de un tiempo relativamente corto, ¿no es cierto?, en nuestro país. Pero bueno, a ver, a lo que íbamos. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que se hizo en la dictadura, ¿no es cierto?, es que en vista de que había un problema muy grave ¿cómo se llama?, con el déficit habitacional, ¿no es cierto?, se diseñaron cierto tipo de soluciones, ¿no es cierto?, que las llamaron soluciones habitacionales, no les llamaron vivienda. El subsidio, ¿no es cierto?, la política de vivienda, ¿no es cierto?, de los años, desde finales de los 70, ¿no es cierto?, para adelante, no consistía, ¿no es cierto?, en entregarle vivienda a las personas, sino soluciones habitacionales. Y la solución habitacional, ¿no es cierto?, era un terreno, ¿no es cierto?, no muy grande tampoco, que estaba demarcado con tiza, derechamente. Y lo que tenía ese terreno, ¿no es cierto?, era lo básico, ¿no es cierto?, que se llamaba, ¿no es cierto?, que estaba en torno a la definición de pobreza de la época, ¿no es cierto?, tenía un baño, ¿no es cierto?, y una cocina, una cometida eléctrica, ¿no es cierto?, y un arranque de agua potable y alcantarillado. Eso se entregaba como solución habitacional. Los propios pobladores, las propias personas, ¿no es cierto?, construían, qué sé yo, el resto de los espacios de la casa, el dormitorio, qué sé yo, ¿no es cierto?, el living, qué sé yo, el salón de juegos, aquellas cosas, ¿no es cierto?, que las personas quisieran tener una casa, ¿no es cierto?, las construían en torno a una especie de, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, una especie de cabina, ¿no es cierto?, que eran, ¿no es cierto?, el baño y la cocina. Eh, y claro, ¿no es cierto?, con eso eliminaste el problema, ¿no es cierto?, central que se observaba, ¿no es cierto?, con la carencia de vivienda hasta esa época, ¿no es cierto?, decías, mira, la gente pobre, ¿no es cierto?, no tiene acceso al agua potable ni al alcantarillado, y esos son problemas sanitarios graves, al tiro, ¿no es cierto?, que sé yo, y un montón de problemas de ese estilo. Solución, entregarle agua potable y alcantarillado, listo, y una conexión eléctrica. Eh, y de hecho, ¿no es cierto?, incluso hasta en eso se ahorró, ¿no es cierto?, que en gran medida, ¿no es cierto?, en algunas ciudades como Santiago, por ejemplo, gran parte de las soluciones habitacionales además se desarrollaron, ¿no es cierto?, en lugares donde el terreno era barato, o sea, bastante alejado del centro, ¿ok? De hecho, una de las cosas que se hizo, ¿no es cierto?, fue una especie de guetización de la pobreza. Se mandaron, ¿no es cierto?, a las afueras de la ciudad, ¿no es cierto?, al sector norte y sur de Santiago, ¿no es cierto?, eh, miles de personas, ¿no es cierto?, que se sacaron de campamentos que estaban mucho más cerca del centro y qué sé yo, ¿no es cierto?, donde vivía la gente en realidad, y se mandaron a esta especie de guetos, ¿no es cierto?, que estaban en la afuera de la ciudad. Fíjate, ¿no es cierto?, que ahí lo que tú tienes, ¿no es cierto?, es una medida, ¿no es cierto?, que permite dar solución a un problema público, ¿no es cierto?, pero con impacto cualitativo. Es decir, en lugar, ¿no es cierto?, bueno, a ver, quizás valga la pena compararlo, ¿no es cierto?, con la política que se llevaba hasta antes de eso, ¿no es cierto?, que se llevó durante el gobierno de Allende, ¿no es cierto?, incluso, ¿no es cierto?, se adoptaron algunas soluciones que se utilizaban en los países socialistas. Eh, de hecho, se trajeron fábricas de viviendas para la época. Yo no sé si ustedes ubican, ¿no es cierto?, ustedes han visto los edificios que están ahí en la esquina de Guillermo Sánchez con el Camino a Zapa, un conjunto de edificios que se llama Jardines de Zapa o algo así. ¿Lo han visto eso? ¿Chanchitos? Uno que está al principio de Zapa, ¿no? Claro, en toda la esquina de Guillermo Sánchez con Camino a Zapa. Un edificio como que son como de 4 pisos de colores como azules, así medio verdoso. O sea, con dos colores, digamos, azules y blancos. Bueno, esos edificios, ¿no es cierto?, fueron construidos, ¿no es cierto?, por una empresa que ya ni me acuerdo el nombre, ¿no es cierto?, pero esa es tecnología rusa. Esos departamentos, ¿no es cierto?, eran construidos, ¿no es cierto?, que eran bloques, ¿no es cierto?, de concreto pre, preformados, ¿no es cierto?, eran proformas, digamos, eran losas de hormigón, ¿no es cierto?, que se amarraban. En realidad el edificio no se construía, se armaba. Lo que se trajo de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, fue una especie de planta, ¿no es cierto?, que era capaz de producir miles de bloques, ¿no es cierto?, parecidos unos con otros. De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes miran con paciencia esos edificios, van a encontrar con que, en realidad, ¿no es cierto?, son como cuatro o cinco formas, ¿no es cierto?, que son las mismas, que están puestas en distintas posiciones y nada más, ¿ok? Amarradas, ¿no es cierto? Y las escaleras, ¿no es cierto?, eran escaleras metálicas que iban por fuera del edificio, ¿no es cierto?, qué sé yo, el sistema de extracción de basura, los chafs, ¿no es cierto?, eran un tubo que iba por el medio de la escalera, ¿no es cierto? O sea, todo lo que era servicio, ¿no es cierto?, de acceso, qué sé yo, que, ¿no es cierto?, estaba como por fuera del edificio.
¿Te das cuenta? Pero los departamentos, ¿no es cierto?, eran departamentos de verdad, ¿no es cierto?, eran departamentos formales, ¿no es cierto?, eran departamentos relativamente grandes, ¿no es cierto?, incluso, o sea, eran departamentos de 60, 70 metros cuadrados más o menos, ¿no es cierto?, y eso era un poco la solución habitacional que se empezó a desarrollar desde el tiempo en la Unión Soviética. De hecho, esos edificios iguales a eso, ustedes los van a encontrar en muchas partes de Chile. Iguales, edificios exactamente iguales a eso los van a encontrar en Santiago, en Viña, en Concepción, en un montón de partes. Y la razón es esa. Esa es la solución soviética, digamos, para los problemas habitacionales. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? La diferencia, ¿no es cierto?, es una diferencia cualitativa, ¿no es así? Evidentemente, ¿no es cierto?, es mucho más caro construir en altura, qué sé yo, con servicios, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, con departamentos relativamente grandes, ¿no es cierto?, y qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Aun cuando se sea muy eficiente, ¿no es cierto?, esa es una solución mucho más cara que entregar un pedazo de terreno marcado con tiza, ¿no es así? Eh, y claro, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, la solución de la dictadura sea más cundidora, digamos, ¿no es cierto? El punto es, ¿no es cierto?, hasta qué punto esa diferencia cualitativa, ¿no es cierto?, realmente podemos considerarlo una solución, ¿no es cierto?, una solución al problema de vivienda. Queda clara la idea del trade-off, el intercambio, ¿no es cierto?, que nosotros podemos considerar en ese punto. A ver, lo ilustré con un ejemplo concreto, ¿no es cierto?, pero uno podría, qué sé yo, incluso chapotear un poco esta cosa, festinarla un poco. Si mire, ¿sabe qué más, no es cierto?, qué sé yo, necesitamos, no sé, una atención de salud, ¿no es cierto?, en Bisbiri, ¿ok? Instalar allá qué sé yo, un consultorio, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, eso no ha resultado nunca. Las pocas veces que han logrado llevar médicos para allá, ¿no es cierto?, los han llevado por un rato nomás, y qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Bueno, paguémosle a un yatiri, ¿no es cierto?, que haga, qué sé yo, brujería, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, que sane con hierbas, y qué sé yo, y ya tenemos consultorio, ¿no? ¿O no? Se dan cuenta, ¿no es cierto?, que muchas veces, lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, que muchas veces los problemas de cobertura, ¿no es cierto?, se pueden disfrazar, ¿no es cierto?, se pueden solucionar, digamos, a costa del sacrificio de la calidad, ¿ok? Eh, no sé si la calidad tampoco. O sea, a lo mejor a alguien le gustaría más que le regalaran un terreno que le regalaran un departamento, ¿no es cierto? Eh, eh, Quizás salirse, ponerse muy creativo, demasiado creativo, no sé, por ahí va la cosa, ¿ok? Eso, ¿ok? Eh, Esta cuestión es súper importante. Finalmente hay que revisar la consistencia entre el diagnóstico realizado y el problema planteado inicialmente, es decir, iterar o repetir el proceso. De hecho, yo recomendaría, ¿no es cierto?, que una de las cosas que ustedes deberían hacer regularmente, ¿no es cierto?, cuando evalúan un proyecto, ¿no es cierto?, es hacerlo leer por una persona que no conozca el tema. Eso es súper importante. Eh, Entre otras razones, ¿no es cierto? Bueno, un poco el siguiente punto ilustra este problema, ¿no es cierto? Dice, mire, lo anterior teniendo en consideración que al desarrollar el diagnóstico podrían aparecer elementos que permitan ajustar o incluso redefinir el problema enunciado inicialmente, en cuyo caso debería ajustarse el diagnóstico de acuerdo con el nuevo problema. Eh, Eso es súper frecuente, ¿ok? O sea, es muy frecuente, ¿no es cierto?, que uno se encuentre, ¿no es cierto?, desarrollando un problema, ¿no es cierto?, y el problema cambie, ¿ok? Y eso es un cacho, eso es un lío, ¿ok? Cuando ocurre una cosa como esa, ¿no es cierto?, la administración pública, ¿no es cierto?, define muy claramente los objetivos, ¿no es cierto?, de lo que está pagando, por qué es lo que está estudiando, para qué lo está haciendo, ¿no es cierto?, y cuáles son los procesos que están involucrados. Cuando te sale una cosa como esa, ¿no es cierto?, te cambia toda la película, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, pues, cuando aparecen problemas como ese, ¿no? Cuando aparecen problemas muy decisivos, ¿no es cierto?, muchas veces incluso es mejor plantear el abandono de los proyectos, ¿ok? Cerrar, ¿no es cierto?, y plantearlo de nuevo el problema, ¿ok? Eh, a ver, algo como eso nos pasó, qué sé yo, en el caso ¿cómo se llama?, en el caso de prevención de desastres naturales, en el caso ah, hace unos 20 años atrás, ¿no es cierto? No, menos, unos 15 años atrás, ¿no es cierto? Se planteó el problema, ¿no es cierto?, de los tsunamis acá en el norte, ¿ok? Y entonces, ¿no es cierto?, se financiaron planes de contingencia, planes de emergencia, ¿no es cierto?, para el caso tsunami.
Bueno, cuando se empezaron a formular estos planes, ¿no es cierto? Se descubrió, ¿no es cierto?, que había pueblos completos, como Pisagua, por ejemplo, que no tenían zonas seguras. O sea, era una pérdida completa de tiempo, ¿no es cierto?, tratar de hacer un plan de contingencia, ¿no es cierto?, porque en realidad Pisagua no tenía cómo, o sea, la gente que estuviera en Pisagua en el caso de un tsunami, ¿no es cierto?, no tenía cómo arrancar de ahí. Simplemente no había cómo arrancar. El problema es tan grave, ¿no es cierto?, que si ustedes saben, ¿no es cierto?, que un maremoto se podría producir, ¿no es cierto?, podría dejar unos 15 a 20 minutos, ¿no es cierto?, de tiempo para que la gente se ubique en lugares seguros. Bueno, en 15 o 20 minutos, ¿no es cierto?, no había ningún lugar seguro en Pisagua, a 15 o 20 minutos de distancia. O sea, lo que había que hacer ahí, ¿no es cierto?, en realidad era declarar inhabitable la caleta. ¿Se dan cuenta? Eso es un ejemplo extremo, ¿ok? Hay muchos otros casos, ¿no es cierto?, en los cuales aparecen problemas, ¿no es cierto?, que son tremendamente complejos, ¿no es cierto?, y que incluso te harían recomendable abandonar los estudios, ¿no es cierto?, preinversionales rápidamente porque no tiene sentido continuar. Así de sencillo. ¿Ok? O el problema se transforma tan radicalmente, ¿no es cierto?, que en realidad no termináis haciendo cualquier cosa menos lo que se supone que tenías que hacer. ¿Ok? Bueno, de hecho, ¿no es cierto?, eso ha sido el impulso, ¿no es cierto?, hacia el desarrollo de nuevas pautas, ¿no es cierto?, de nuevos criterios, ¿no es cierto?, de evaluación de inversión, ¿no es cierto?, justamente porque se logran identificar, de hecho, ¿no es cierto?, con ese tipo de problemas, necesidades, ¿no es cierto?, que no estaban presentes, que no estaban bien definidas, ¿no es cierto?, previamente en las pautas de evaluación de proyectos. ¿Ok? Bueno, lo que me importa a este punto, ¿no es cierto?, cuidado con esto, ¿no es cierto?, la revisión, ¿no es cierto?, de hecho, ese es un poco el papel del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? En la práctica, una persona que está fuera, ¿no es cierto?, ve el desarrollo, ¿no es cierto?, y hace una evaluación externa, ¿ok? Que puede no gustarle mucho a los formuladores, ¿no es cierto?, pero es eso, una evaluación externa, ¿ok? Fin. Fin de este tema de diagnóstico. Parece que era esto lo que estábamos viendo, ¿no? El diagnóstico de la situación actual, ¿ok? Está claro, ¿no es cierto?, de qué se trata. Eh, lo que tenemos que hacer básicamente, ¿no es cierto?, en este punto, ¿no es cierto?, es evaluar oferta y demanda, ¿no es cierto?, calcular brecha, ¿no es cierto?, proyectar, ¿ok? Lo que se vio aquí, ¿no es cierto?, es la cantidad de información, los cuidados que hay que tener, ¿no es cierto?, qué sé yo, recordar que siempre se tiene que trabajar sobre la base de la oferta optimizada, ¿no es cierto? Y esto porque, ¿no es cierto?, por lo que había comentado antes, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, la infraestructura pública podría estar subutilizada, ¿no es cierto? En ese caso lo que hay que hacer es hacer algunos ajustes menores, ¿no es cierto?, de modo tal de obtener el máximo rendimiento de los recursos que ya existen. ¿Ok? Básicamente por ahí va la idea. ¿Ok? ¿Dudas sobre este punto, chanchitos? ¿Todo tranquilo? Un poco en el ejercicio de la prueba estaba ese problema, ¿no es cierto? O sea, ahí habían varios problemas, ¿no es cierto?, que eran bastante acuciosos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del caso, ¿no es cierto?, del Parque Las Torres, ¿no es cierto? Alex, Alex, vos te fue como el ajo en esa prueba. Sacaste un cuatrili, creo, si mal no recuerdo. Y a Esther le fue súper bien. A ver, ¿qué dirías tú de ese proyecto en particular, Esther? ¿Está ahí o no? Parece que no está nada. Bien. Eh, ¿Qué es lo que interesa a este punto, Alex y Esther? Bueno, ahí ustedes, en esa prueba, ¿no es cierto?, ustedes pudieron ver, ¿no es cierto?, un caso, ¿no es cierto?, en el cual uno se encuentra con muchos de los problemas que uno percibe, ¿no es cierto?, en la administración pública. ¿Tú dirías que el problema que se definió ahí estaba bien definido, Alex? ¿Está ahí? Sí, profesor. Em, es que igual había como, claro, estaba a favor de, bueno, hacer un parque, otro de una plaza. Yo me Ya. acuerdo esa parte, pero la parte ya, digamos, del
donde está Capitán Alo, al principio, eso era, empezar, era un, me acuerdo que era pura tierra nomás. Ujú, sí. Entonces, de eso a alguien se le ocurrió hacer como no taller mecánico, parece que sí después, era de llanta, porque lo que carecía a veces la ciudad, incluso era, por ejemplo, ¿dónde pongo los camiones? Donde están los camiones allá más donde Snyder, un poquito más para allá, y necesitaban lugares, pues. Entonces empezaron a llegar camiones, y como todo era bien grande, entonces empezaron a llegar camiones, 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 y claro, el que hacía el de las llantas, estaba feliz. Yo creo que, yo creo que la junta, pienso yo, habrán hecho una junta, no querían eso, querían otra cosa, y eso, como se decide en junta de vecinos, lo solicitaron, ya lo. Se te perdió el sonido, Alex. Esther. Alex, se te perdió el sonido. Sí, ¿Y ahí? ahora, ya, bueno, después se transformó en bueno, ya pusieron una plaza. Eh, sí, por ejemplo, el tendido eléctrico era, era lo complicado, como según el caso decía, para poner un parque, digamos, no sé, pues la humedad de repente era peligroso para digamos, salida de corriente eléctrica, me imagino que era un poco, yo me imaginaba que era por ahí el caso, no se podía hacer el parque. Eh, claro, aunque igual usa regadío, pero no tanto. Además la gente vive ahí también, y además necesitaba un poco bueno, ahí tiene al principio ahí tiene una cancha de juego, hay eso para hacer ejercicio, y más que nada, más al otro lado, no, lo- no he pasado por ahí, pero sí es más que nada como para paseo nomás, paseo, pero eh, claro, perjudicó, perjudicó por un lado una parte. Pero sí tenía porque mire, el tema también era los olores también. El ol- y como comentaba, también podría poner un caso y claro, venían también, a veces, venían personas, no era tanto, pero sí, más que nada, también los perritos hacían sus cosas y era, no era agradable, no era agradable. Así que sí había que poner esa de la. En fin, sí, bueno, a ver. Estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no es cierto? Sí, bueno. Sí, estaba más bien pensando en contraejemplos, ¿no es cierto? Que si yo en otros casos, ¿no es cierto?, de proyectos donde los objetivos iniciales pueden ir cambiando bastante drásticamente. Pero bien, en todo caso, lo que me interesa de ese punto, ¿no es cierto?, principalmente es que tengan claro qué es lo que se está buscando, ¿no es cierto?, cuál es la información que se está buscando, ¿no es cierto?, para definir, para tener a la vista, ¿no es cierto?, en la evaluación de un proyecto. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, esto es bien específico, ¿no es cierto? Ese es el punto, ¿ok? El punto es que esto es bien específico, ¿no es cierto?, para el tema del que estamos hablando. Bien, tenemos un rato, sí tenemos tiempo. Vamos al siguiente tópico, ¿no es cierto?, que porque además hay que avanzar en esta historia. Eh, Bien, el siguiente tema, ¿no es cierto?, es la identificación de alternativa a solución. A ver, aquí, ¿no es cierto?, este es un tema, ¿no es cierto?, que es como bien importante, ¿no es cierto? Y de nuevo, aquí se han empezado a dar ciertos vicios, ¿ok? Normalmente, ¿no es cierto?, lo que ocurre aquí, ¿no es cierto?, es que la gente cuando formula un proyecto, ¿no es cierto?, ya está enamorado de la solución, ¿ok? Ya la pilló, ya encontró una solución, ¿no es cierto?
y por lo tanto, ¿no es cierto?, el que le digan, oye, ¿cuáles son las alternativas?, ¿no es cierto?, es casi una molestia, ¿ok? No es solo eso, sino que además incluso, ¿no es cierto?, la gente ni siquiera, los formuladores de proyectos en este caso, ¿no es cierto?, ni siquiera se molestan mucho en, en desarrollar las ideas que pudieran ser alternativas, ¿ok? Y en otros casos, ¿no es cierto?, simplemente se ponen hacen un muy mal desarrollo, ¿no es cierto?, de las eventuales alternativas, de modo tal de que se vea como convincente, ¿no es cierto?, de que la proposición o la solución que ellos están proponiendo, ¿no es cierto?, sea la única viable, ¿ok? Es decir, este tema de las alternativas, ¿no es cierto?, suele verse bastante minimizado, ¿no es cierto?, en el Sistema Nacional de Inversión. Y eso es un pecado complicado, ¿ok? Eso sí, ahí tenemos algunas dificultades, ¿no es cierto?, porque en realidad eh, a uno le queda la impresión, ¿no es cierto?, por lo menos de lo que yo recuerdo, ¿no es cierto?, en mi experiencia sobre ese tema, es que en realidad yo diría que la mayor parte de las veces, ¿no es cierto?, uno se parte al revés. No se parte analizando un problema, ¿no es cierto?, sino queriendo hacer algo, ¿ok? Y en la práctica, ¿no es cierto?, la evaluación del proyecto se convierte en una justificación del algo que yo quiero hacer, ¿ok? Eh, malo, porque en ese sentido, ¿no es cierto?, finalmente el sistema de inversión, ¿no es cierto?, se transforma, ¿no es cierto?, en un trámite, ¿ok? En un trámite desagradable, ¿no es cierto?, que si yo que te preguntan la cera, que si yo que gastáis plata en hacer estudios, diagnóstico y cosas, ¿no es cierto?, cuando está tan claro lo que hay que hacer, ¿ok? Es una frase típica que uno ha escuchado un millón de veces, ¿ok? Eh, con todo, ¿no es cierto?, tiene sentido, ¿no es cierto?, soltar un poquito la idea, la cabeza, ¿no es cierto?, muchas veces, ha ocurrido, ¿no es cierto?, y que, si yo, que los formuladores de proyectos, ¿no es cierto?, se encuentran con una respuesta, ¿no es cierto?, que lo sorprende, que es una mala evaluación, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, que si yo, un OT, ¿no es cierto?, u otro clasificador, ¿no es cierto?, creo que ya lo vimos eso, y en la práctica se le pide evalúe otra opción, ¿ok? Evalúe otra opción, ¿no es cierto?, y eso significa casi volver de nuevo, ¿no es cierto?, a foja cero. Bien, un poco para evitar eso, ¿no es cierto?, interesa, ¿no es cierto?, de que los proyectos sean siempre todos bien pensados, ¿ok? Es decir, de que efectivamente se piense en las alternativas que puedan haber, ¿no es cierto?, en cómo se podría desarrollar una solución distinta, ¿no es cierto?, de lo que uno está pensando, y un poco sirve como un ejercicio intelectual, ¿no es cierto?, que ayuda a consolidar, ¿no es cierto?, las ventajas o desventajas que pueda tener un proyecto, ¿no es cierto?, determinado, ¿ok? En fin, también hay un montón de historias sobre ese asunto, ¿no es cierto?, que tienen mucho sentido, ¿ok? Bueno, la veremos en su minuto. Eh, a ver, en el caso, por ejemplo, qué sé yo, hay un problema complejo que me tocó enfrentar en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, o que me tocó meterme en algún minuto, ¿no es cierto?, y desde dos perspectivas distintas, de hecho, fue el problema de los mataderos. Lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿no es cierto?, ese asunto, Alex, la cuestión del matadero en Arica. Ah, sí, 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 me acuerdo un poco, profesor, sí. Mm. Recuerdo que aquí tenía que tener claro, una cierta cantidad de dinero, no era una cosa pequeña. Y también, Sí. también se conversó también sobre el tema de hacerlo, digámoslo, en vivir esa parte, Mm. em, para lo que era, bueno, los camélidos. Yo vi un artículo la otra vez, Mm. eh, justo salió también en el diario, de que, bueno, también era un proyecto también, no sé cómo bueno, era que ellos traían el mismo camión, iba a ser para hacer el matadero de los camellos, y Aeromóvil, iba a dar esa ayuda, y ahí aeromóvil, con ha todas dicho. las, claro, claro, claro. Entonces, ahí como era una solución interesante porque, digamos, los costos se reducían, pero parece que no sé si cómo le fue, porque si tiene que cumplir con cierta cantidad de dinero también, entonces, pero yo no encontré que estaba buena la idea, estaba buena la idea. Eh, mm, eh, eso como solución. Ahora, si se puede hacer eso, ahí, eh, acá, claro, tendría que cambiarse, como mencionó la otra vez, tendría que cambiarse cierta
ciertos requerimientos que no sean tan exigentes. Sí, bueno, a ver, ahí pasaba una cosa, ¿no es cierto?, muy curiosa, ¿no es cierto? Es decir, a mí una de las cosas que me llama, ese es un caso típico, ¿no es cierto?, donde nunca se pensó en alternativas, ¿ok? Hasta que la Seremia de Agricultura de hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, salió con ese pastel con los mataderos móviles, ¿ok? Que era una solución que se implementaba en Estados Unidos. En realidad el matadero no es móvil. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay una sala de proceso, ¿no es cierto?, que es móvil, ¿ok? O sea, en los lugares donde se detenga la sala de proceso, digamos que está montada en un camión, ¿no es cierto?, tiene que tener alcantarillado, tiene que tener tratamiento de residuos líquidos, ¿no es cierto?, tiene que tener condiciones, ¿no es cierto?, de higiene bastante especiales, ¿no es cierto? Es decir, no era que se estacionara en cualquier parte a la orilla del camino a matar animales, no era así la cosa, ¿ok? Eh, lo que contenía básicamente el matadero móvil, ¿no es cierto?, era una sala de faenamiento, ¿no es cierto?, que estaba metida, ¿no es cierto?, en la parte de atrás del camión, ¿no es cierto?, pero eso había que conectarlo a la electricidad, había que conectarlo al agua potable, ¿no es cierto?, había que conectarlo a un sistema de alcantarillado, ¿no es cierto?, que permitiera eliminar, ¿no es cierto?, los residuos líquidos que salen de un matadero, que son bastante contaminantes, digamos, ¿ok? Eh, bueno, esa solución, ¿no es cierto?, ese problema, ¿no es cierto?, era bastante antiguo, ¿no es cierto?, eh, y ahí habían varios problemas. De hecho, ¿no es cierto?, una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, es que muchas iniciativas que se han implementado de organización económico-productiva, ¿no es cierto?, para las regiones, para las zonas del interior, ¿no es cierto?, llámese la provincia de Parinacota, Camarones, qué sé yo, ¿no es cierto?, han fallado. Durante mucho tiempo INDAP, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, promovió proyectos para exportar, qué sé yo, orégano, eh, quinoa y una serie de otros productos que son específicos de la zona. En otras oportunidades, ¿no es cierto?, qué sé yo, de hecho el propio matadero, ¿no es cierto?, ya había una versión de un matadero instalado en Zapagüira, creo que se lo comenté eso, tenemos un minuto. ¿Mm? ¿Por qué fallaron todas esas cosas? ¿Por qué fallan todos los proyectos ¿cómo se llama?, de desarrollo, ¿no es cierto?, para una región como Parinacota? ¿Por qué fallan todos? El factor común que tú vas a encontrar, ¿no es cierto?, en esa cuestión es falta de unidad, es falta de, ¿cómo se llama?, de propósitos comunes, fallas en la gobernanza, que lo podríamos llamar modernamente. En la práctica lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que se producen problemas, ¿no es cierto?, de tipo distributivo, ¿no es cierto?, en que alguien quiere pasarse de listo, ¿no es cierto?, y llevarse las ganancias para la casa, ¿no es cierto?, y que sí, que fíjate, ¿no es cierto?, que las comunidades son muy pequeñas, y sin embargo pasa eso reiteradamente. El matadero de Zapagüira falló, ¿no es cierto?, porque no se pudieron poner de acuerdo, ¿no es cierto?, con el dueño del terreno, ¿no es cierto?, que era una persona de la zona, ¿no es cierto?, y finalmente, ¿no es cierto?, se abandonó el proyecto. Eh, qué sé yo, con el caso del orégano, ¿no es cierto?, pasó algo parecido, ¿no es cierto?, la gente empezó a entregar, ¿no es cierto?, casi pura basura a los comercializadores de orégano que se habían organizado para efecto de generar una reacción interesante de eso. Cuando se pensó, ¿no es cierto?, en la producción de ajo y otros productos, pasó exactamente lo mismo. Y con el matadero tenía que pasar más o menos lo mismo, ¿no? Fíjate que hay un problema cultural entre medio. O sea, ahí sí que estamos hablando de un problema cultural, ¿ok? O sea, eh, el llevar una solución desde afuera, ¿no es cierto?, para que alguien, un gobierno, ¿no es cierto?, regale una cierta infraestructura, ¿no es cierto?, no soluciona el problema de desarrollo, ¿ok? Bien, a ver, pero visto eso, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, se presenta, ¿no es cierto?, como un lugar donde matar animales, ¿ok?, en condiciones aceptables, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la salud pública, ¿ok? Y bueno, y la solución que se crea, ¿no es cierto?, en vista de que la producción es muy pequeña, que sé yo, no sé, porque el mercado es muy chico, que sé yo qué, o sea, la solución es un matadero móvil. ¿No hay otra solución? De hecho, nadie encontraba Em, otra solución. Cada vez que yo hablaba con alguno de las personas que estaban involucradas en este problema, ¿no es cierto?, la respuesta era más o menos la misma, pero ¿qué otra solución puede haber? ¿Qué otra solución puede haber? po- Podría haber otra solución, por ejemplo, digamos, si se construye uno en Arica para lo que son camélidos y las personas que tienen ya sus ganados, digamos, traerlo a Arica y acá faenarlo y acá venderlo. ¿Ya? Ese sería como, pero claro, tendría que construirse acá uno en Arica.
¿Y te parece razonable Sería estar trayendo animales vivos para acá? eso también, sí, es que ¿sabes por qué lo menciono? Porque, bueno, que igual uno ve en la tele, llevan los ganados, los pollos, vacas, caballos, los llevan de esa forma. Y claro, ese también es otro tema. Otro tema. Yo me guié también por eh, por lo que que de esa forma se hace. Sí, Mire, pero fíjate lo pero, que significa eso, empezar a traer animales en eh, pie, ¿no es cierto?, hasta Arica. no, no, transporte, en transporte. Claro, eso es simplemente matar el negocio, ¿no? Y para más, y agrégale a eso, ¿no es cierto?, que mucha gente, muchos de los consumidores de ese tipo de productos, ¿no es cierto?, están justamente en las zonas rurales. O sea, traer los animales en pie para acá para después llevarse los animales muertos de vuelta. Ah, no, 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 perdón, no, 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 no lo había mencionado, sino que la persona que vende, o sea, que tiene su ganado ya al interior, los trae a Arica y los vende en Arica. Como te digo, la pregunta ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué planteo esto, ¿no es cierto? Simplemente, ¿no es cierto? Porque de verdad, ¿no es cierto? Ahí me tocó ver, ¿no es cierto? Un caso, ¿no es cierto? En el cual la gente como que se tapa, no sé, algo pasa raro, ¿no es cierto? Pero la gente, ¿no es cierto?, no logra ver alternativas de solución para un problema, ¿no es cierto?, que puede pasar bastante doméstico, ¿ok? La cuestión, ¿no es cierto? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, una de las cosas que yo planteé en esa época, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, que quedó de negociarse, pero que no se hizo nunca, fue el bajar los estándares, ¿no es cierto?, para mataderos, ¿no es cierto?, artesanales. O sea, si tú vayas a tener si lo que vayas a hacer es faenar animales para consumo interno dentro de la misma ciudad y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué queréis un matadero, ¿no es cierto?, de 4 millones de dólares? ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Es adecuar la norma, ¿no es cierto?, a las condiciones reales, ¿no es cierto?, de operación de un negocio como ese. Entonces, tú no vas a exportar el producto, no lo vas a mandar, qué sé yo, en barco, ¿no es cierto?, qué sé yo. ¿Para qué necesitáis condiciones tan exigentes como las de un matadero en Santiago, por ejemplo? ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Eh, un problema de adecuación de la norma, ¿no es cierto? Pero es que además, otra de las cosas que se acotó en ese minuto, ¿no es cierto?, fue justamente este problema como cultural, ¿no es cierto?, en que parece que los negocios asociativos no funcionan. ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, si tú lo presentáis como un proyecto de servicio público? Por ejemplo, que en lugar, ¿no es cierto?, de ser los dueños de los animales, los dueños del matadero, ¿no es cierto?, y que tengan que autogestionarlo, que se produzcan las peleas entre ellos, que si yo quiero, ¿no es cierto?, ¿por qué no el servicio de matanza, ¿no es cierto?, no lo desarrolla, que si yo, una asociación de municipalidades? Si hay varias municipalidades, ¿no es cierto?, en que sus vecinos necesitan una cosa como esa, ¿no es cierto?, ¿por qué no tener un servicio público, ¿no es cierto?, que se encargue de esa pega? Si te das cuenta, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, aquí la, yo no sé cómo transmitir eso, ¿eh? O sea, de verdad, ¿no es cierto?, cómo pensar en soluciones distintas, ¿no es cierto? Eso es un problema, no sé cómo llamarlo, es un problema muy difícil. Que a la gente no se le ocurre, no se le ocurre nomás, o sea, ¿qué hay a hacer? Eh, ¿Y cómo hacer que se les ocurran soluciones alternativas? Por ahí va el problema. Eh, bueno, don Ramón Barros Luco, ¿no es cierto?, presidente de Chile, ¿no es cierto?, decía que hay dos tipos de problemas, los que se solucionan solo y los que no tienen solución. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven esa? Bien, pero vamos por partes. Eh, acá se hace un repaso de lo que hemos visto hasta acá, ¿no es cierto? Y entonces, aquí dice, ¿no es cierto?, que corresponde analizar las alternativas identificadas para resolver un problema estudiando variables tales como tamaño, localización, tecnología, aspectos administrativos, organizacionales y legales. ¿Ok? Decimos que los resultados de este análisis tendrán implicancia en los flujos de beneficio y costo del proyecto, como eso. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. En la práctica, ¿no es cierto?, a partir de este análisis, ¿no es cierto?, nosotros tendríamos que llegar, ¿no es cierto?, a un proyecto, ¿no es cierto?, que puede ser una de varias alternativas. Eso es lo que esperaríamos, ¿no es cierto?, es decir, que ocurriera, ¿ok?, que nosotros pudiéramos tener alternativas ¿cómo se llama?, para comparar, ¿ok? El problema es cómo construir ese tipo de alternativas.
yo creo que la parte matemática vamos a poner algunos ejemplos interesantes de este asunto. ¿Cómo se llama? Pero fíjate que tiene mucho sentido una pregunta como esta, ¿ok? Eh, ahí está definida la alternativa, ¿no es cierto? Hay que decir estas condiciones, ¿no es cierto?, para las alternativas, ¿ok? De nuevo, esto está en el Sistema Nacional de Inversión, ¿no es cierto? Y tampoco es llegar y saltársela alegremente, esto no es literatura, ¿ok? Una alternativa, para que se considere alternativa, ¿no es cierto?, tiene que contribuir a solucionar un problema, ¿ok? O aprovechar las oportunidades identificadas en el diagnóstico. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que los problemas eran la carencia de algo, ¿no es cierto?, o el aprovechamiento de una oportunidad, ¿ok? Pero en segundo lugar, tienen que tener factibilidad técnica y económica. Casi siempre, ¿no es cierto?, las alternativas que los analistas incorporan, ¿no es cierto?, son bolas que no tienen pata ni cabeza. Eso no es una alternativa, ¿ok? Tienen que ser comparables en términos de resultados, equivalentes, tienen que producir un resultado similar, ¿ok? Eh, y tienen que tener diferencia entre ellas, ¿ok? O sea, si no, le estáis cambiando el nombre, ¿no es cierto? Decir, mire, el Museo de Chinchorro se va a llamar Museo de Arica. No tiene sentido, es lo mismo, ¿no es cierto? Uh, en estas condiciones, cuando tenemos estas diferencias, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos esto, ¿no es cierto? Entonces sí podemos comparar, ¿ok? Sí podemos comparar y buscar, ¿no es cierto?, la solución que sea más óptima. A ver, este problema, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Después vamos a ver si le metemos algunos ejemplos concretos de historia. Un poquito más detallado, ¿no es cierto? ¿Esto qué tiene que ver acá? Ah, bueno. En las alternativas, ¿no es cierto? En lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Hay que considerar algunas cuestiones, ¿no es cierto? Como el tamaño del proyecto, la localización, cuestiones tecnológicas, organización e institucionalidad, ¿ok? Esto es básicamente, ¿no es cierto?, lo que uno ve, ¿no es cierto?, respecto de las alternativas de solución que tienen un problema, ¿ok? Eh, esta cosa, ¿no es cierto?, no está como presentación, ¿ok? Ya, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto? Estamos diciendo, mira, una alternativa uno la puede considerar, ¿no es cierto?, uno la puede considerar, ¿no es cierto?, como un proyecto parecido, ¿no es cierto?, pero de distinta escala. Ejemplo, qué sé yo, si yo tengo problemas con el camino a Zapa, por ejemplo, ¿no es cierto?, mis alternativas podrían ser un carpeteo asfáltico, ¿no es cierto?, podría ser una construcción de un camino con hormigón armado, ¿no es cierto?, podría ser un camino alternativo. El tamaño del proyecto, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que ahí tiene que ver con cuestiones también tecnológicas, ¿ok? La localización del proyecto, ¿no es cierto?, también tiene sentido en este caso, ¿ok? Eh, qué sé yo, si yo necesito solucionar un problema educacional, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿cómo se llama?, en una zona rural, por ejemplo, ¿no es cierto?, una solución, ¿no es cierto?, es instalar, por ejemplo, qué sé yo, un albergue, ¿no es cierto?, qué sé yo, un internado, en que los estudiantes vayan a vivir ahí durante la semana, ¿no es cierto?, y vayan a su casa solo el fin de semana. O instalar, ¿no es cierto?, qué sé yo, subsidiar, o instalar, ¿no es cierto?, un sistema de transporte idóneo, ¿no es cierto?, para llegar a la escuela. O hacer 2 o 3 escuelas pequeñas, ¿no es cierto?, separadas en límites geográficos. ¿Ok? La localización del proyecto, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, genera alternativas. ¿Ok? Acabamos de decir, ¿no es cierto?, los aspectos tecnológicos son importantes, ¿no es cierto? Eh, hay soluciones, ¿no es cierto?, que se pueden considerar, ¿no es cierto?, de nuevo, considerando que sean una solución eficiente. En el caso de Arica, ¿no es cierto?, qué sé yo, una de las cosas que se hizo durante mucho tiempo, y que se sigue haciendo, de hecho, es la instalación de sistemas fotovoltaicos, como una solución, ¿no es cierto?, a los problemas de conectividad, de energía, ¿no es cierto?, que pueden tener en algunos poblados. La diferencia, ¿no es cierto?, ahí, la diferencia lo hace la tecnología, ¿ok? Una cosa, ¿no es cierto?, es instalar, qué sé yo, una red eléctrica, ¿no es cierto?, que llegue a este punto, un ramal, ¿no es cierto?, qué sé yo, una conexión, una interconexión eléctrica, ¿no es cierto?, qué sé yo, instalar una central, ¿no es cierto?, qué sé yo, de transformación, ¿no es cierto?, transformador, etcétera, ¿no es cierto?, y listo. Y otra, es otra tecnología, ¿no es cierto?, e instalar colectores solares, ¿no es cierto?, que permitan
generar energía a partir de la luz solar. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, las diferencias, ¿no es cierto?, se hacen a partir de una diferencia tecnológica. ¿Ok? Y lo que comentábamos recién, organización e institucionalidad. ¿Ok? Es decir, en el caso del matadero, ¿no es cierto?, estábamos diciendo, mira, una solución, ¿no es cierto?, que se buscaba, siempre se buscó, de hecho, ¿no es cierto?, y que se buscaba a través de los organismos de fomento, como, qué sé yo, como INDAP, como Corfo, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, entregarle el negocio a los privados, ¿es así? El negocio a los privados significa, ¿no es cierto?, que ellos se organizan, ¿no es cierto?, para hacer su negocio, comparten una cierta infraestructura, ¿no es cierto?, colaboran en una cierta infraestructura que los beneficia a todos. Esa era como la lógica, ¿no es cierto?, de los mataderos, ¿no es cierto?, y que sigue siendo, desafortunadamente, la lógica de los mataderos. ¿Ok? La alternativa, ¿no es cierto?, es que esto sea un servicio municipal, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, sea un servicio público, ¿no es cierto?, el que opere, ¿no es cierto?, un matadero, y simplemente, ¿no es cierto?, las personas, ¿no es cierto?, que tienen ganado, ¿no es cierto?, son simplemente clientes, beneficiarios, ¿no es cierto?, de un programa, ¿no es cierto?, público. ¿Ok? Eso hace una diferencia de nuevo. ¿Ok? Queda claro el punto, ¿no es cierto? Es decir, aquí están, ¿no es cierto?, resumidos, ¿no es cierto?, los aspectos, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros podemos encontrar diferencias, ¿no es cierto?, para buscar las alternativas de solución de un problema. ¿Ok? Bueno, aquí están, ¿no es cierto?, que si yo, cuestiones más o menos obvias, ¿no es cierto?, ¿qué es el tamaño de un proyecto? ¿Ok? Eso suena como bastante obvio, ¿no es cierto? Y los factores que inciden en el tamaño, ¿no es cierto? Aquí entramos en algunos temas un poquito más complicados. Eh, y aquí hay algunos temas, ¿no es cierto?, que ¿cómo se llaman? Normalmente es increíble, ¿no es cierto?, pero no se conocen muy bien. Bueno, ¿de qué depende el tamaño, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, del déficit proyectado y preexistente, ¿no es así? Por supuesto, ¿no es cierto?, el tamaño, ¿no es cierto?, pareciera, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que suena como obvio, ¿no es cierto?, pero cuidado con esto, ¿no es cierto?, porque hay economías de escala. ¿Ok? Las economías de escala, ¿no es cierto?, tienen que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de que, eh, de hecho, ¿no es cierto?, hay cierto tipo de industrias completas, ¿no es cierto?, que dependen básicamente de las economías de escala. Ustedes se acuerdan, ustedes vieron en microeconomía, ¿no es cierto?, la cuestión de la escala de producción, ¿no es cierto? Saben de qué estamos hablando cuando estamos hablando de economías de escala, ¿sí? O sea, estamos hablando de rendimientos crecientes. Esther, ¿te acordáis de eso? Sí, profe, sí me acuerdo. La minería, por ejemplo, es un ejemplo de la economía de escala. Ya, ¿en qué sentido dices tú? Porque, por ejemplo, se necesita un gran monto de inversión para poder competir con ellos, por ejemplo, porque ellos necesitan, por ejemplo, maquinarias que son de gran costo y entre otras cosas. Entonces, por eso se llaman economías de escala, porque para la competencia es como, es mínima, o sea, es difícil de competir contra ellos. Así es. Efectivamente, ¿no es cierto?, como dice Esther, ¿no es cierto?, hay ciertas industrias, ¿no es cierto?, y esto tiene que ver también con los servicios públicos, ¿no es cierto?, donde la escala óptima de operación, ¿no es cierto?, se alcanza a veces en niveles muy altos y otras veces en niveles bastante modestos. ¿Ok? O dicho de otra manera, si tú quieres solucionar un problema eléctrico, ¿no es cierto?, de provisión de energía, ¿no es cierto?, normalmente deben encontrar con soluciones de escala grande. No va a ser negocio, ¿no es cierto?, gastar, no sé, 2 millones de dólares, que parece una suma modesta, ¿no es cierto?, para llegar con electricidad visible. ¿Te das cuenta? No te da la escala. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿No es cierto? Lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, son proyectos, ¿no es cierto?, habitualmente en la administración pública, que son proyectos, ¿no es cierto?, cuyas diferencias son discretas. ¿Ok? O sea, y eso se aplica a un montón de cuestiones. O sea, si tú quieres construir un camino, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, hay zonas, ¿no es cierto?, en las cuales simplemente, ¿no es cierto?, no tienes cómo construir el camino, ¿no es cierto?, para la escala de operación que se está proyectando. Ejemplo, qué sé yo, el caso de la doble vía, ¿no es cierto?, de la Panamericana hacia el norte, hacia el sur. Ustedes saben, ¿no es cierto?, qué sé yo, que si ustedes van por carretera hacia el sur, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hay doble vía desde Iquique hasta Puerto Montt, ¿no es cierto? Doble vía. Ahí hay una interrupción, en fin. Pero ¿cómo se llama? Pero desde Iquique. Arica, ¿no es cierto?, se corta la Panamericana, ¿no es cierto?, queda casi entero aislado Iquique, Arica.
Bueno, construyamos un segundo camino, ¿no es cierto? La topografía, ¿no es cierto?, de la costa, ¿no es cierto?, entre Arica y Iquique, ¿no es cierto?, hace casi imposible construir una segunda vía. ¿Ok? Tendrías que construir túneles, puentes y otras cosas por el estilo, ¿no es cierto?, que no te da la escala. ¿Te das cuenta? No es que no te dé la escala, que la escala, o sea, tú podrías construirlo, ¿no es cierto?, pero para el nivel de uso, ¿no es cierto?, de la carretera, ¿no es cierto?, no se justifica. No te da la rentabilidad para esa cosa. ¿Ok? Así que si el tránsito vehicular fuera 10 veces, ¿no es cierto?, lo que es entre Arica y Iquique, ¿no es cierto?, probablemente valdría la pena construir una carretera, ¿no es cierto?, por el borde costero. ¿Ok? En carretera, ¿no es cierto?, en educación, en, qué sé yo, en servicios de salud, ¿no es cierto?, en áreas verdes, ¿no es cierto?, en un montón de temas más, ¿no es cierto?, opera exactamente el mismo problema. El problema que tienes ahí, ¿no es cierto?, el ejemplo que habíamos dado recién, ¿no es cierto?, de la carretera del camino a Zapa, ¿no es cierto?, qué sé yo, el camino, ¿no es cierto?, tú lo puedes construir, ¿no es cierto?, qué sé yo, de estabilizado simplemente, ¿no es cierto?, el camino de tierra bien mantenido, ¿no es cierto?, puedes tirarle asfalto, ¿no es cierto?, puedes construir hormigón. Entre asfalto y hormigón, ¿no es cierto?, hay una diferencia de costo gigante, ¿no es así? Y no hay nada entre medio. La evaluación que tú tienes que hacer ahí, ¿no es cierto?, es si vale la pena pasar una escala hormigón desde la escala, ¿cómo se llama?, alquitrán. Es cambiar, ¿no es cierto?, en la escala. No tienes alternativas entre medio, ¿ok? La evaluación, me imagino que ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que la evaluación en ese caso, ¿no es cierto?, no es muy complicada, digamos, pero hay que tenerla clara. O sea, está claro, ¿no es cierto?, de que si yo que un camino de asfalto, ¿no es cierto?, versus un camino de hormigón, ¿no es cierto?, prestan más o menos el mismo servicio, ¿no es así? El hormigón, el asfalto es mucho más barato de construir, ¿no es cierto?, pero hay que mantenerlo más, porque se desgasta más rápido, ¿no es cierto?, se sale, qué sé yo, le pasan un montón de cosas, ¿no es cierto?, y hay que estarlo manteniendo, ¿no es cierto?, mucho más, de manera más dedicada, cuesta más mantenerlo. El camino de hormigón, ¿no es cierto?, es mucho más caro, ¿no es cierto?, pero también cuesta mucho menos mantenerlo. ¿Ok? Entonces está claro, ¿no es cierto?, que la elección que uno tiene que hacer ahí, ¿no es cierto?, es una elección, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, en que están los antecedentes fácilmente visibles. ¿Ok? Pero nuestro problema, ¿no es cierto?, el problema no es tan sencillo de resolver. ¿Ok? Después, los estándares, el nivel de servicio, ¿cierto? Es decir, aquí tenemos un problema, ¿no es cierto?, en que hay cierto nivel, ciertos estándares, ¿no es cierto?, la discusión sobre por qué están los estándares que están, ¿no es cierto?, es otro problema, pero la idea que hay acá, ¿no es cierto?, es que existen estos estándares, ¿no es cierto?, que identifican, ¿no es cierto?, niveles óptimos, ¿no es cierto?, de oferta. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, tú simplemente no puedes construir no puedes instalar, qué sé yo, una posta rural en una casa. Eso no se puede hacer por norma chilena. ¿Ok? No puedes tener, ¿no es cierto?, qué sé yo, una infraestructura pública, ¿no es cierto?, que si yo no puedes construir un puente de palo, ¿cierto? El Ministerio de las Públicas no te lo permite, así de corto. ¿Ok? Y así por el estilo. ¿Ok? La idea, ¿no es cierto?, que hay detrás de esto, ¿no es cierto?, que estos estándares, ¿no es cierto?, tienen un cálculo de optimalidad, ¿no es cierto?, detrás de ellos, ¿no es cierto?, que los hace imposibles ¿cómo se llama?, de evitar. Algún día podemos discutir cuáles son los estándares, ¿no es cierto? Los estándares son bastante variables, que si yo, no sé, pues en Chile, ¿no es cierto?, que si yo, por ejemplo, se han visto reducciones de estándares, ¿no es cierto?, en años anteriores. Así como se han visto incrementos en los estándares, se han visto reducciones de estándares, ¿no es cierto?, porque se han revelado ineficientes. Ejemplo, que si yo, a ver, esto no sé si ustedes lo saben, ¿no es cierto?, en el año 85, en la zona central de Santiago, ¿no es cierto?, hubo un terremoto. ¿Ok? Una de las conclusiones que sacó el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, respecto del terremoto del 85, es que provocó muy pocos daños. Y la conclusión de eso, ¿no es cierto?, fue que la norma constructiva chilena, ¿no es cierto?, el estándar constructivo chileno, estaba sobredimensionado. ¿Ok? Si un terremoto como el del 85 no produjo ningún daño, ¿no es cierto?, un terremoto que se produce, no sé, una vez cada 50 años, ¿no es cierto?, entonces no tenía sentido, ¿no es cierto?, tener construcciones, ¿no es cierto?, que duraran, que pudieran aguantar ese tipo de terremoto. De ahí se produjo una rebaja en el estándar de construcción. ¿Ok? Bueno, da lo mismo. En todo caso, lo que aquí ocurre, ¿no es cierto?, es que los estándares obligan, ¿no es cierto?, muchas veces a tamaños, ¿no es cierto?, que pueden parecer exagerados. ¿Ok? Lo que les comentaba, ¿no es cierto?, sobre la reconstrucción de iglesias, ¿no es cierto? Si uno de los que intervino, ¿no es cierto?, esa discusión, ¿no es cierto?, fue el Ministerio de Obras Públicas, y dijo, mire, cualquier lugar público, ¿no es cierto?, no puede estar construido en adobe,
porque es inseguro. ¿Ok? No estaba dentro de la norma de ellos. La tecnología disponible, ¿no es cierto? Por cierto, este es un tema, ¿no es cierto?, que quizás debiéramos discutirlo alguna vez, ¿no es cierto? Porque esas dos palabras son dos palabras muy complejas. Tecnología y disponible, ¿no es cierto? Ya aquí tenemos varios atados. Quizás un ejemplo podría servir para eso también. Cuando ocurrió el terremoto del 2005 en Iquique, ¿no es cierto? Una empresa, ¿no es cierto?, propuso reconstruir viviendas y qué sé yo, toda infraestructura, lo que fuera posible, lo que fuera necesario, con una cuestión que hoy día ya es muy común. En ese tiempo era toda una novedad tecnológica. El Metalcom. ¿Ubican el Metalcom? Sí, profe. Lo ubican, ¿no es cierto? Son esos paneles que son como de, ¿cómo se llama?, que son como de perfiles de aluminio, ¿no es cierto? Que, que tienen un par de placas, ¿no es cierto? Que sé yo. Bueno, esa cuestión, ¿no es cierto?, se desarrolló hace no mucho tiempo atrás. Era una novedad en esos años, ¿no es cierto? Pero estuvo disponible en ese minuto. Bueno, esa tecnología, ¿no es cierto?, fue rechazada, ¿no es cierto?, por los pobladores de Iquique, ¿no es cierto?, sobre todo en zonas rurales, ¿no es cierto?, porque lo consideraron poco pertinente desde el punto de vista cultural. Porque ellos consideraban, ¿no es cierto?, que, qué sé yo, que la construcción que salía de construir con Metalcom, ¿no es cierto?, era una construcción débil, ¿no es cierto?, que no se veía bonita, ¿no es cierto?, qué sé yo, que parecían, qué sé yo, cajas de fósforo, ¿no es cierto?, y un montón de otras cosas más, que rompía la armonía, ¿no es cierto?, urbana, de qué sé yo, de los poblados, etcétera, etcétera. De hecho, una empresa local, ¿no es cierto?, propuso, ¿no es cierto?, construir con Metalcom, ¿no es cierto?, viviendas disfrazadas de viviendas de adobe y de piedra, y a ponerle, qué sé yo, revestimientos que parecieran piedra, que parecieran adobe, ¿no es cierto?, para no romper la armonía de la zona. ¿Te das cuenta? Eh, Fíjate, ¿no es cierto?, que la tecnología disponible, ¿no es cierto?, es una variable bastante independiente. Lo que quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que la tecnología disponible es una variable muy independiente, ¿no es cierto?, que normalmente, ¿no es cierto?, es bastante impredecible. ¿Okay? O sea, eso, la única solución para tener tecnologías disponibles es estar muy ojo al charque, ¿no es cierto?, de cuáles son las últimas innovaciones que hay en un sector industrial, o qué sé yo, o de servicios, ¿no es cierto?, que se trate. Uno. Segundo, la disponibilidad no significa aceptabilidad. ¿Okay? Hay muchas tecnologías que son tremendamente disruptivas, ¿no es cierto?, que son poco pertinentes, ¿no es cierto?, para la realidad social, cultural o cualquier otro aspecto que uno quiera considerar en este asunto. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, las tecnologías también deberían ser adaptadas de alguna manera, ¿no es cierto?, a las necesidades que pudieran presentarse en un determinado lugar. ¿Okay? Dos términos complicados, ¿no es cierto?, y bastante independientes, ¿no es cierto?, uno del otro. Cuidado con esto, ¿no es cierto?, las tecnologías disponibles en todo caso, ¿no es cierto?, y esto ya es una observación más personal, ¿no es cierto?, van en la dirección, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, de hacer perder de vista las economías de escala. La tecnología disponible, lo que está haciendo en la actualidad, ¿no es cierto?, es igualar los rendimientos, ¿no es cierto?, de distintos tipos de actividades, ¿no es cierto?, en escalas muy distintas. ¿Ok? Eso parece un signo de los tiempos, pero en realidad, ¿no es cierto?, pero de verdad, una de las cosas que está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, es que incluso, por ejemplo, que si un pequeño agricultor hoy día, ¿no es cierto?, podría obtener rendimiento suficiente, ¿no es cierto?, de un predio pequeño, ¿no es cierto?, para vivir bien. ¿Okay? O sea, qué sé yo, un agricultor, ¿no es cierto?, hace 10 años atrás, ¿no es cierto?, un agricultor que tuviera menos de 2 hectáreas no podía vivir de ello. ¿Okay? Era muy difícil, ¿no es cierto?, que alguien lograra vivir solamente con 2 hectáreas de cultivo. Hoy día, ¿no es cierto?, un agricultor, ¿no es cierto?, puede vivir, ¿no es cierto?, de lo que produzca en media hectárea. ¿Ok? La tecnología está haciendo posible ese tipo de cosas. Bueno, eso lo podemos ver en algún otro minuto, ¿no es cierto? Por ahora, ¿no es cierto?, eso. Y además, comentarles que se nos anduvo pegando la clase, así que la vamos a dejar hasta aquí. ¿Dudas, inquietudes sobre este tema? Por ahora. ¿No? ¿Ningún No, problema? ninguna, profe. ¿Ningún problema, Profesor, chiquitos? profesor, Sí. eh, eso de tecnología disponible me sonó como más como tecnología alternativa, ¿es algo así?
No, no necesariamente así. Mira, a ver, lo que ocurre ahí es que, a ver, ¿cómo te lo digo? A ver, parte de la primera idea. La tecnología en realidad, ¿no es cierto?, es un producto como cualquiera, responde a demandas. La tecnología se desarrolla, ¿no es cierto?, a partir de ¿cómo se llama?, de una necesidad manifiesta, una necesidad de mercado. O sea, hoy día lo conversaba con mi señora, ¿no es cierto?, a la hora del almuerzo, ¿no es cierto?, porque estaba maravillada, ¿no es cierto?, por los resultados, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de los cultivos en invernadero, en Dinamarca o en Holanda, no sé dónde, ¿no es cierto?, y que se estaba llegando a las 800 toneladas de tomate, por ejemplo, por hectárea. Nosotros estamos en 300, más o menos, entre 200 y 300, ¿no es cierto?, los predios más productivos en Arica. Y que si yo, pero en la zona central, en Santiago, ¿no es cierto?, no llegan ni a 100. Apenas pasan de las 100 toneladas por hectárea. Si uno diría, ¿qué pasó? ¿Los holandeses son más inteligentes que los ariqueños son más inteligentes que los santiaguinos? ¿Eso es? Profesor, se me cortó un poquito, pero alcancé a escucharle de que mencionaba sobre los cultivos, ¿cierto? Yo una ¿Ya? vez tuve la oportunidad de ver de cultivos, cuánto era el rendimiento, por ejemplo, en, bueno, terreno, o sea, invernadero, y otro era secano, que lo hacía al aire libre, y otro en tiempo lluvioso. Ciertos frutos crecen, generalmente crecen más allá, tienen mejor rendimiento en el invernadero, pero hay veces que crecen más en secano, o sea, al aire libre. Entonces también hay que tener en cuenta eso, a veces a uno se le va esos factores también. No. Por ejemplo, o sea, me refiero que hay ciertos frutos, ciertos cultivos que crecen mejor. Hacerlo en invernadero es un poco más caro, ¿cierto? Tiene más cuidado, pero en comparación con la producción por hectárea, es casi lo mismo que sería cultivarlo al aire libre que cultivarlo en invernadero. O sea, es muy parecido el Te acabo de rendimiento, dar un pero dato. generalmente, Los holandeses, ¿no es cierto? No, son neerlandeses, Dinamarca. Los daneses, ¿no es cierto?, están obteniendo 800 toneladas de tomate por hectárea. ¿Sabes dónde está Dinamarca? Norte de Europa. Clima de mierda, ¿no es cierto? Lluvioso, frío, eh, muy poca luz, ¿no es cierto? Porque también cerca del Polo Norte, ¿no es cierto? Así que tenéis unos inviernos, ¿no es cierto?, en que tenéis 6 horas de luz al día, ¿cachai? Cosas de ese estilo. En esos lugares, ¿no es cierto?, se están obteniendo 800 toneladas de tomate por hectárea. pero en invernadero o así, o al... Invernadero de vidrio. Ah, sí, pues sí, pues sí. No, sí, en verdad generalmente tiene más rendimiento, pero también depende de qué tipo de cultivo también. Eso me di cuenta en una tabla de comparativa. Bueno, en Arica, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuyas condiciones naturales, ¿no es cierto?, no tienen nada que ver con Dinamarca, ¿no es cierto? Muy poco que ver, clima desértico, ¿no es cierto?, cerca del Ecuador, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Pues nada que ver, nada que ver. Nosotros acá se obtienen, en el mejor de los casos, unas 300 toneladas por hectárea. En Santiago, ¿no es cierto?, en Limache, ¿no es cierto?, que son las zonas tomateras de la zona central de Chile, ¿no es cierto?, se producen un poco más de 100. ¿Qué tal? Ahora, el otro factor también es el agua también. Verdad, Eh, nosotros tenemos mucha agua, ¿ah? No, por ejemplo, tiene muy buena calidad. la papa, por ejemplo, acá no, o sea, crece, pero muy poquito, tiene que ser en el interior que se llama, lo que es la región de Arica. No, mira, lo que me También, interesaba destacar este asunto, ¿no cuando, es cierto?, es que no es una cuestión de qué sé yo, de quiénes son más loli o qué sé yo qué, de quiénes son más buenos para producir tomates, ese tipo de cosas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se hace eso en Dinamarca? ¿Por qué se construyen, qué sé yo, invernaderos de vidrio, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, que tienen control automático y no sé qué patillas más, ¿no es cierto?, para producir 800 toneladas de tomate por hectárea. ¿Por qué se hace eso en Holanda? ¿Por qué en Arica, ¿no es cierto?, se obtienen 300 toneladas y en Santiago se obtienen 100? La respuesta a esa, ¿no es cierto?, es la típica, ¿no es cierto? Si le preguntáis a un agrónomo, ¿no es cierto?, va a decir, no, lo que pasa es que en Holanda están mucho más desarrollados. Una perfecta imbecilidad. ¿Te das cuenta? Porque si fuera por desarrollo, ¿no es cierto?, entonces en Arica estaríamos completamente fritos, ¿no es cierto? Fíjate que Arica, ¿no es cierto?, que sé yo, que tiene el 0,5% de la superficie de riego, de la superficie cultivable de Chile. Cero.
0,5%, la mitad del 1%, produce entre el 25 y el 30% del tomate fresco de Chile. Somos un país tremendamente desarrollado en Arica, ¿no? No. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el cambio técnico, ¿no es cierto?, lo que estaba tratando de explicarles, ¿no es cierto?, es que el cambio técnico, ¿no es cierto?, es un producto como cualquier otro, ¿ok? Va donde se lo necesita, donde hay gente dispuesta a pagarlo, ¿ok? Yo siempre uso esto como ejemplo, qué sé yo, todos me imagino que han ido a un supermercado, ¿no es cierto? Y se han fijado, ¿no es cierto?, que hay un problema con los supermercados, que, qué sé yo, que cuando uno llega en auto o a pie, ¿no es cierto?, lo que sea, a veces no encuentra carrito. Y los carritos andan dando vueltas por cualquier parte, están botados en el estacionamiento, están desparramados por cualquier parte. ¿Se han fijado en ese detalle? ¿Sí? Yo mismo de repente ando a autazo, ¿no es cierto?, con los carritos, ¿no es cierto?, porque, qué sé yo, tú te debes meter en unos huequitos en el estacionamiento, y hay 2 o 3 carritos metidos entre medio. ¿O no? Problema ese, ¿o no? Ese es un problema tecnológico complejo, ¿no? De hecho, tú veis, qué sé yo, cada cierto rato, ¿no es cierto?, unos viejos, ¿no es cierto?, que son vigilantes, son de los cabros que empaquetan o lo que sea, ¿no es cierto?, que los veis, ¿no es cierto?, qué sé yo, con el poto como aguja, empujando una fila de carritos así enorme, 50 carritos, ¿no es cierto?, empujándolos de atrás. ¿Única solución? ¿O no? En Europa, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuando tú vas a un supermercado, ¿no es cierto?, están todos los carritos donde deberían estar. ¿Por qué? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que el carrito de supermercado, ¿no es cierto?, tiene una cajita, ¿no es cierto?, que si yo que haz de cuenta es como, como un mouse, como esto, ¿no es cierto?, que está pegado en el mango, en la manilla, ¿no es cierto?, el carrito. Esa manillita, ¿no es cierto?, tiene una ranura, ¿no es cierto?, donde, que si yo, tú metes una moneda de 1 euro, como 800 pesos de acá, ¿no es cierto?, y eso libera una cadenita donde está enganchado el carrito. Usa el carrito. Y eso yo saca, ¿no es cierto?, metes tu euro, ¿no es cierto?, queda la moneda metida en esa cajita, ¿no es cierto? Y si tú quieres recuperar tu euro, entonces tienes que volver con el carrito donde mismo estaba, ¿no es cierto?, y volver a enchufarlo. Y ahí te suelta el euro. De hecho, ¿no es cierto?, que si yo uno se da cuenta en los estacionamientos, ¿no es cierto?, que de repente andan cabros, qué sé yo, cabros de colegio, qué sé yo, ¿no es cierto?, que sé yo, 15 años, qué sé yo, ¿no es cierto?, que andan buscando carritos sueltos. Hay gente que no le importa el euro, ¿no es cierto?, deja botado el carrito. Pero no falta el cabro, ¿no es cierto?, que anda dando vuelta por ahí, ¿no es cierto?, que ve un carrito botado, ¿no es cierto?, y sabe que tiene un euro adentro. Agarra el carrito y parte con el carrito, ¿no es cierto?, a dejarlo donde tendría que estar, ¿no es cierto?, clic, lo engancha y se queda con el euro. ¿Qué tal? Automático. ¿Cuál es la tecnología de eso? Una cajita metálica, ¿no es cierto?, que es como este mouse, que como ya dije, ¿no es cierto?, y que el mecanismo de funcionamiento es parecido al sistema que tienen de custodia, ¿no es cierto?, esos mismos estantes, como esos lockers que tienen en los supermercados, exactamente el mismo sistema. Eso es súper tecnología nanotecnológica, cibernética, hidrobiológica, y no sé qué otras patillas más. Eso requiere un ingeniero nuclear para instalar una cosa como esa. ¿Eso es un super cambio Ah, tecnológico o no? mm, no sé si será el mismo caso, pero o sea, algo parecido. En el caso de agricultura, yo he escuchado que o sea, tienen regadores automáticos. Entonces, a- a- No, no es el mismo cuando caso. tienes ¿Sabes por qué te agua, digo esto, Alex? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es una perfecta tontería, ¿no es cierto?, que no tiene ningún desafío tecnológico de por medio. ¿Ok? ¿Por qué eso que es tan elemental, ¿no es cierto?, se hace 15, 20 años atrás en Europa, ¿no es cierto?, y no se hace en Chile? ¿Por qué no se hace en Chile eso con los supermercados? La respuesta es muy sencilla. Ocurre, ¿no es cierto?, que en Chile, ¿no es cierto?, el viejo que anda empujando carritos, ¿no es cierto?, vale nada. Tiene un salario mínimo, ¿no es cierto?, de 300 lucas mensuales, si es que está contratado. Porque si no, si se trata de los cabros que están empaquetando cosas, ¿no es cierto?, ni siquiera el supermercado ni siquiera les paga. O si mandan al guardia, ¿no es cierto?, que trabaja para una empresa externa, les cuesta cero. En Europa, ¿no es cierto?,
tener contratado a alguien para que ande empujando carritos, ¿no es cierto?, cuesta una fortuna. ¿Te das cuenta? Cuesta no menos de 1.000 euros al mes. Estáis hablando, ¿no es cierto?, de 800 lucas mensuales cuesta un viejo de eso. Entonces, ¿no es cierto?, las empresas buscan maneras, ¿no es cierto?, de hacer más eficiente el trabajo de las personas que tienen contratadas. Lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es, muchachos, cuidado. La tecnología, ¿no es cierto?, no surge espontáneamente como las callampas. No es que haya gente más inteligente en un determinado lugar y nada que se le parezca. ¿Ok? No es que, ¿no es cierto?, qué sé yo, a alguien se le ocurrió una bestialidad genial. No, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay una demanda solvente detrás de un problema, ¿no es cierto?, que alguien empieza a desarrollar alguna idea, ¿no es cierto?, a raíz de que ve un negocio en eso. Desarrollar las cajitas, ¿no es cierto?, que si yo con una moneda de euro, ¿no es cierto?, no cuesta nada, ¿no es cierto?, es una idea simplemente que permite ahorrar mano de obra. Hay una demanda solvente por eso. Cambio técnico, ¿no es cierto?, existe en la medida, ¿no es cierto?, que tú te estés dispuesto a pagarlo. Ese es el punto. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que tú preguntabas al principio, Alex, ¿significa alternativa, significa tecnologías innovadoras, que si yo, pertinentes, ¿no es cierto?, sustentables o algo por el estilo? Depende de la demanda, es la respuesta. Depende de lo que estés dispuesto a pagar. ¿Qué tal? ¿Quedó más claro eso, Alex? Claro, ¿cuál me sale más, más económico, o personal o instalar esa tecnología? La respuesta a la tecnología apropiada, ¿no es cierto?, es la demanda de la que estáis hablando. Así es, así de corto. No necesitáis genios ni ingenieros de ningún tipo, ni nada que se le parezca. Necesitáis alguien que esté dispuesto a pagar por la solución. Bien, viejos perros. Tarde. Tengo otra reunión. Ahora sí, nos vemos en la próxima clase, muchachos. Un abrazo, saludos, que lo pasen bien. Chau, chau. Ya, profe, hasta luego. Chao, profesor. Chau.